les bendiga, hermanos y amigos. Gracias a Dios por la oportunidad de volvernos a encontrar a través de esta página para continuar con el estudio de la carta a los Hebreos. En esta ocasión voy a leerles a partir del verso 11 del capítulo 9 de la carta, que textualmente dice: Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun en el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. En los primeros 10 versos del capítulo 9, en la enseñanza anterior, vimos el tabernáculo, su mobiliario y su funcionamiento. Y termina diciendo que todo eso consistía en comidas, bebidas, lavamientos acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de la corrección, porque todo eso era figura o tipo o retrato de lo que había de venir. Entonces el verso 11 nos introduce ya en la obra de Cristo. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Recuerden que en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, cuando Jesús purificó el templo, le dijo a los judíos: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos respondieron: en 46 años fue edificado este templo, y tú que en 3 días lo levantas. Pero él no hablaba de ese templo, sino de su cuerpo, porque él es el tabernáculo perfecto, no hecho de esta creación, en el cual Dios habitó y habita siempre, porque el Hijo de Dios es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, por este más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre,
entró una vez para siempre en el lugar santísimo, en este caso en el cielo, habiendo obtenido eterna redención. Bien saben los que han leído el Evangelio de Juan, que cuando Jesús resucitó y apareció a María Magdalena, ella quiso abrazar sus pies, pero él le dijo, no me toques, porque no has subido a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Mas ve y di a mis hermanos. Entonces Jesús en ese instante estaba cumpliendo lo que en figura, lo que en retrato se describe en el capítulo 16 de Levítico, el gran día de la expiación. Así como el sumo sacerdote, purificado de mujer, limpio, vestido con lino fino blanco, desde su ropa interior hasta la mitra, iba al altar de bronce y en un tazón tomaba la sangre de la expiación y marchaba hacia el lugar santísimo para expiar al pueblo de su pecado, rociando 7 veces con el índice derecho el propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto. Entonces, esa era una sombra, una figura de lo que Cristo iba a hacer. Pero ahora Cristo no entró en ese tabernáculo para hacer los oficios que hacían los sacerdotes, sino que entró una vez en el cielo, habiendo obtenido eterna redención. Y dice claramente, se presentó una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y hace una comparación. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican en cuanto a la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. En el capítulo 19 de Números está la historia que Israel se contaminaba de muchas maneras. Se contaminaba por tocar un animal inmundo, tocar un difunto, por el varón por el derramamiento del semen, la mujer por la menstruación y por el parto, y por otros muchos motivos la persona era inmunda y no podía entrar en el santuario, porque el santuario era, como se dice, santo. Entonces Dios les dio una solución, que buscaran una vaca alazana, o sea, una vaca roja, la sacrificaran y la quemaran, y con la ceniza de esa becerra hicieran el agua de la purificación. Cuando un hombre o una mujer era inmunda por las causas dichas y otras, entonces venía el sacerdote, traía una ofrenda y el sacerdote la rociaba con esa agua y era limpio y podía entrar en el santuario. Entonces, eso fue la provisión según la ley, porque, como ya he dicho, el hombre estaba expuesto a ser inmundo en muchas formas. Pero si eso fue así, dice, ¿cuánto más? Mucho más la sangre de Cristo, la cual se ofreció por el Espíritu Eterno. Mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Esa es la provisión que hay para el cristiano. El cristiano no está exento de contaminarse en algunos motivos o causas que sucedan,
y la contaminación nubla la conciencia. Pero entonces la provisión es esa, que la sangre de Cristo fue puesta para limpiarnos de todo pecado. Como lo dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oh amados, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo. O sea que el sacrificio de Cristo, propiciación quiere decir aplacar, aplacó la justa ira de Dios para que ahora el hombre a través de este sacrificio pueda acercarse a Dios. Y por lo mismo dice San Juan, si andamos en luz, o sea, en el conocimiento de la salvación, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. O sea que hay una provisión para el cristiano. En todo tiempo y en todo lugar, si por alguna circunstancia su conciencia se mancha, se nubla, hay remedio para purificarse, para limpiarse. Y esto no es con una ceremonia de agua física o de sangre de animales, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecida sin mancha a Dios. Aleluya. Dice también el verso 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los pecados del Antiguo Testamento fueron cubiertos. Expiación quiere decir cubrir. No fueron borrados, no fueron quitados. Recuerden el Salmo 32, dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de iniquidad. Bienaventurado el varón aquel cuyos pecados son cubiertos. O sea que el perdón de los pecados en el Antiguo Testamento descansaba en el hecho que mediante esos sacrificios el pecado se cubría, pero no se quitaba. Entonces, en este sacrificio del Calvario, entonces los pecados que había bajo el primer pacto han sido quitados mediante ese sacrificio para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde que aún ni el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Así que todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos.
porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, si Cristo hubiera entrado en ese santuario, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O sea que este capítulo nos habla del mejor sacrificio. A lo largo de 4,000 años, desde Adán hasta el Calvario, se sacrificaron cientos de miles de corderos, de becerros, de cabritos, de palomas, de tórtolas. Todo esto era una enseñanza que el hombre, para acercarse a Dios, tiene que traer un sustituto. Y por eso había ofrendas desde un becerro hasta una tórtola, para que nadie por pobreza estuviera privado de acercarse a Dios. Si era muy pobre, que no tenía ni un cordero ni un cabrito, podía ir al campo a agarrar una tórtola o un palomino y presentarse con ese sacrificio. Ese animal moría en lugar del culpable para que el culpable no muriera. Adán vivió 930 años después de que el Señor hizo el primer sacrificio y tomó las pieles de aquellos corderos y los vistió. O sea que esos animalitos murieron en lugar de Adán y de Eva. Y con eso Dios enseñó que de ahí en adelante todo el que se acercara a Dios tenía que traer un sustituto. Por eso Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por la cual fe alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a su ofrenda y a un difunto por ella. Si Abel hizo ese sacrificio, es porque su padre les enseñó. Porque cuando Dios hizo el sacrificio para proveer pieles para los padres, ellos no estaban por ahí, no habían sido engendrados. Entonces, si Abel supo que había que hacer esto para acercarse a Dios, es porque su padre le enseñó. Y el gran pecado de Caín fue que a él no le importó lo que Dios hizo, ni lo que Dios dijo, sino que tomó el camino de su propia voluntad, que es un acto de rebelión. Y ese es el pecado mayor de la humanidad, que no quieren someterse a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios ha hecho. Entonces, todos estos sacrificios cesaron en el Calvario, porque allí cuando Cristo fue ofrecido, el velo de aquel templo que dividía el lugar santo del Santísimo se rasgó milagrosamente de arriba abajo, abriendo el camino al lugar santísimo a todas las personas que creyendo le invoquen. Ese velo, dice el historiador Josefo, que era un velo hermosísimo y fortísimo, que 2 yuntas de bueyes alando en sentido contrario no lo podían rasgar. Pero aquel día milagrosamente se rasgó porque
En ese día se abrió el camino al lugar santísimo por este sacrificio que fue hecho una vez para siempre. De manera que aquí tenemos entonces el mejor sacrificio, el único sacrificio. Por eso la Escritura enseña que si Jesucristo no nos salva, no hay quien nos salve. Es el único sacrificio hecho por Dios y válido ante Dios, porque como hemos leído, Él resucitó, ascendió al cielo y se presentó por nosotros ante Dios. Una cosa muy importante es que en Jesucristo se suceden unos hechos que no se suceden en ningún otro ser, y es que Él es la ofrenda y el oferente. Él es el sumo sacerdote y el cordero. Él es el león y Él es la oveja. Él es el rey y Él es el siervo. Él es el juez y Él es el abogado. Por eso Él también es el Padre y es el Hijo. Eso solamente se da en Jesucristo. Él, en el capítulo 33 de Isaías, verso 22, dice: porque Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro rey, y Él mismo nos salvará. Los maestros de la Trinidad enseñan que Dios es como el gobierno. El gobierno se compone de tres poderes: legislativo, judicial y ejecutivo. Ninguno de los tres poderes es el gobierno pleno. Todos los tres poderes son el gobierno pleno. Pero entonces, vea lo que dice: Jehová es nuestro legislador, el que hizo la ley. Jehová es nuestro juez, el que aplica la ley, interpreta la ley. Y Él es nuestro rey, o sea, el que ejecuta la ley. Y no solamente estas tres funciones, sino una más, y Él mismo nos salvará. Sencillamente porque en Cristo se dan estas diferentes funciones, porque Jesucristo, como dice Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 20, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el verdadero Dios y el perfecto hombre. Gloria a su nombre. No es miti como algunos lo mencionan, que Él tiene una parte humana y otra parte divina. No, Él es el verdadero Dios y el perfecto hombre, y la prueba es lo que acabo de decir, que en Él se suceden estas cuatro funciones: legislador, juez, rey y salvador. Y como lo hemos visto aquí en Hebreos, Él se ofreció a sí mismo mediante el Espíritu Eterno. O sea, el Espíritu Eterno fue el que ofreció el Cordero. El Cordero es el Hijo de Dios, lo que nació de María. Y esa ofrenda la hizo Dios. O sea que Él es la ofrenda y el oferente, el sacerdote, el Cordero. Él es el rey y el siervo. Él es el juez y es el abogado. Él es el Padre y es el Hijo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que, amigos, léase nuevamente ese capítulo y descanse en ese hecho, porque el diablo
que es el enemigo de Dios y el enemigo de los cristianos, como dice Apocalipsis 12:10. El acusador de nuestros hermanos nos acusa delante de nuestro Dios día y noche. Pero ellos, los hermanos, le han vencido por la sangre y por la palabra de su testimonio. O sea que nadie está exento de cometer una falta o aún un pecado, pero como ya hemos citado, Juan dice, si andamos en la luz, si andamos en el conocimiento de esta salvación, ¿no? Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que si usted se siente impuro por algún motivo, por alguna razón, ¿no? Invoque esa sangre que fue provista para la limpieza de la conciencia, a fin de que con libertad podamos glorificar a Dios y servirle con reverencia. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Dios mediante.